carta es la disciplina del hijo, un hijo rebelde, ¿no? Sí. Que parece ser hijo único porque no menciona otros. Y el segundo caso, el de la restauración matrimonial. ¿Qué les parece si empezamos primero con la disciplina del hijo? Me parece muy bien. Doctora. Sí, vamos a ver. Saben que la escritura, las sagradas escrituras nos dicen que si un padre ama a su hijo, lo corrige cuando el hijo se pasa de la raya. Porque un padre que ama y guía y enseña a sus hijos tiene que ejercer la disciplina. Y por eso se menciona tanto en el libro de los proverbios, es donde más se menciona, hay varios proverbios, que es amor disciplinar a un hijo porque los beneficios de la disciplina fortalecen el carácter del niño o adolescente, lo ayudan a tomar buenas decisiones, a vivir una vida recta. Y más bien la falta de disciplina enseña equivocadamente a los hijos que pueden hacer con su vida lo que se les da la gana, y a los hijos se les suben los humos a la cabeza y lógicamente terminan siendo no solamente rebeldes, sino como en el caso de su hijo, desconocer al padre, que ya es el punto máximo del caos familiar, ¿no? Cuando un hijo dice, tú ya no eres mi padre, por la rebeldía de su corazón, y entonces él puede haber estado disciplinando al hijo correctamente, pero lo que no sabemos, porque él no lo explica en la carta, es si de repente no pasó él a abusar físicamente del hijo, que eso no es bíblico. Hay que distinguir, ¿ok, chicos?, entre la disciplina bíblica y el abuso físico y la violencia doméstica. Él menciona violencia doméstica, chequen que menciona la palabra violencia doméstica, y menciona a la suegra, no al hijo. Lo metieron a la cárcel. Pero si él terminó teniendo ese episodio de violencia doméstica con la suegra y tal vez con la esposa, que se riñeron y él terminó con pegándoles a las mujeres, con mayor razón yo logro suponer, deduzco, esto es una deducción porque no cuento con más información, que él le pegaba al hijo, porque si terminó 1 año en la cárcel por haberle pegado a la esposa o a la suegra o a ambas, porque no nos queda muy clara la escena de violencia doméstica, debe haber sido grave, ¿no? Porque para que a un hombre le den 1 año de cárcel por violencia doméstica, tiene que haber sido un incidente muy grave, y por ende yo deduzco, supongo, que él le pegaba al hijo. La Biblia no nos enseña eso. Una cosa es disciplinar con un tas-tas, como decimos las mamás, Karina, ¿no es cierto? Que hay que darle un tas-tas al niño de tanto en tanto. Sí, pero una cosa es un tas-tas y otra cosa es abusarle y sacarle sangre, por ejemplo, pegarle hasta casi matarlo. No, eso no, porque entonces en esos casos no estamos amando al hijo como el Señor quiere que lo amemos, que es con compasión, entendiendo que ese niño es rebelde transitoriamente. Atención, padres que me escuchan, todos los niños que entran a la pubertad y sobre todo a la adolescencia, todos van a manifestar algún tipo de rebeldía, y si no la manifiestan a los 12, la van a manifestar a los 14 o a los 17 o a los 18, pero la van a manifestar, y la rebeldía es un proceso natural, es la manera en que el niño le dice al padre, yo no quiero ser como tú, yo quiero ser yo mismo, o yo quiero ser yo misma, permíteme buscar mi propia identidad, permíteme ser. Y los padres quieren moldear a los hijos a su imagen y semejanza, y en muchos casos se pasan de la raya en este exceso de disciplina. Entonces fíjense que puede ser que él haya incurrido en eso, y recordemos el versículo perfecto, Efesios 6, versículo 4, que dice, y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significaría provocar a ira a los hijos? Que si el padre le pega al chico de 15 años hasta casi matarlo, ¿cómo crees que el chico reacciona? De la misma forma, con violencia. Con violencia, sí. Doctora, obviamente. ¿Y cuál es la forma correcta para educar a un adolescente de 16 años? Porque él dice que cuando sucedió esto de violencia, agresión y fue a la cárcel, el adolescente ya tenía 16 años. Así es, y terrible, porque quiere decir que ya llevaba varios años en este problema, ¿no? Porque él reconoce que ha sido el principal problema que destruyó su matrimonio, porque me imagino que la madre tomó partido por defender al hijo. Eso suele suceder. Cuando uno de los dos padres es excesivo en la disciplina, el otro o la otra suele ser el comprensivo, el compasivo y el que defiende al hijo o la hija. Entonces, ¿qué ocurre? Que si él
quería encauzar al hijo de 16 años, tendría que haber adoptado. Estas son mis sugerencias, son sugerencias desde el campo de la psicología, pero cada padre, cada madre conoce a su hijo o hija y sabe qué le conviene más. Mi sugerencia sería, número 1, la amonestación verbal, es decir, con la palabra, sin destruir la integridad del niño o adolescente, sin decirle cosas malas como, por ejemplo, tú eres un mal hijo y te vas a ir al infierno, cosas así. No, porque eso no se llama amonestación verbal, a eso se le llama abuso verbal. Ok, hay que distinguir entre la amonestación verbal y el abuso verbal. La amonestación verbal es, por ejemplo, mencionar un versículo bíblico y decirle al hijo, yo lo hago por tu propio bien, hijo, porque la Biblia nos dice que si tú vas a crecer torcido te vas a quedar, y yo te tengo que ayudar a enderezarte, y leerle la parte de la Biblia donde dice eso, es amonestarlo verbalmente con un respaldo, ¿te das cuenta? Pero decirle, tú eres un hijo malo que te vas a ir al infierno, eso se llama abuso verbal, porque estamos destruyendo su integridad. Y luego el segundo camino es el castigo, que tenga que ver con privarlo de cosas que a él o ella le gustan. Ejemplo, todos los chicos ahora están tan metidos con sus celulares que sin el celular un día se mueren, ¿no? Entonces, en vez de pegarle, se le dice, ok, has reaccionado de una manera que no corresponde a un hijo que vive en este techo, bajo este techo, y tú necesitas ser obediente, así que el castigo va a ser, pásame ese celular. No, papá, que no te lo puedo dar, que no sé qué. Dame ese celular, o vas a querer que acuda a una medida mucho más severa. Dame el celular en este mismo minuto. Y cuando el chico da el celular, ahí entonces el padre o la madre lo guarda por el tiempo que considere prudente de acuerdo al castigo. Doctora, o sea, hay 1001 métodos para castigar. Doctora, ¿es correcto que cuando un padre está corrigiendo al niño, el otro, el cónyuge le diga, no lo hagas, no es la mejor manera? ¿Es correcto que eviten, hagan esto delante de su hijo? No, no es correcto, porque se supone que los cónyuges deben ser uno en cuanto a hacerlo todo de manera acordada previamente. Entonces, lo que tiene que hacer el padre o la madre que está en desacuerdo es decírselo en privado, no delante del niño o adolescente, porque está desautorizando a sus cónyuges, que se supone los dos son unidad ante Dios, tienen que comportarse como unidad. Entonces, en que este caso la madre le dice, me das 2 minutos, necesito decirte algo en privado, y dejan al niño encerrado en su cuarto, por ejemplo, y los padres se van al suyo, y la madre le dice, por favor, te suplico de todo corazón, no le vayas a pegar como lo has hecho la última vez que le has sacado sangre. Por favor, ten piedad, hagamos otro tipo de castigo. Estoy de acuerdo contigo en que hay que castigarlo, pero este no es el método. Y que ella insista y por lo menos saque eso de su corazón, pero a puerta cerrada. Está bien. Doctora, ¿está de acuerdo usted con los padres que envían a los hijos adolescentes a un bootcamp, esos lugares donde como que les dan un entrenamiento a los que van a a las Fuerzas Armadas, para que de alguna forma hacerles entender a la fuerza de que tienen que cambiar? Y ese bootcamp sería muy bueno para la disciplina, ¿no? Porque, por ejemplo, los hacen despertar a las 5 de la madrugada, tomarse una ducha fría, salir a correr no sé cuántas millas. Además, les hablan palabras fuertes. Es un entrenamiento militar, ¿no? Sí, es como un entrenamiento militar. Y muchos padres toman esa decisión de enviar a los hijos para que tengan una experiencia diferente. ¿Está de acuerdo? ¿Cree que eso puede funcionar? Depende. Número 1, si el niño o la niña es sumamente tímido, introvertido y antisocial, ese tipo de camino lo puede volver todavía más introvertido y sentirse pero con la autoestima por el suelo. Si el niño o niña ya tiene una personalidad más o menos desarrollada desde el punto de vista social, esa experiencia puede servirle, sí, pero también depende de quiénes organizan el bootcamp. Tendrían que ser cristianos, porque si no son cristianos, las cosas que pueden pasar allí sin los padres saber, desde el punto de vista sexual, por ejemplo, serían atroces. Entonces, por favor, cuando tengan ese tipo de experiencia donde o de necesidad de aclarar, si van a enviar al joven o al adolescente a ese tipo de experiencia, van a tener que averiguar primero si los organizadores son cristianos con prestigio, llevando este tipo de actividad durante muchos años, y que la iglesia es una iglesia seria donde no se conocen casos
de abusos sexuales, por ejemplo, y entonces uno con mayor tranquilidad puede enviar al hijo o la hija a estas experiencias. Pero en términos generales lo más importante es que los padres prediquen con el ejemplo. Si un hijo es violento y el padre quiere corregirlo, la violencia va a ser el peor de los caminos, porque el hijo ya es violento de por sí, y el padre para corregirlo tiene que utilizar la compasión, tiene que utilizar la palabra amable, la palabra dulce, llegar a su corazón, porque ese hijo violento tiene un corazón endurecido. ¿Y qué les parece, chicos, si ahora hablamos de la restauración matrimonial, que es la preocupación mayor del caballero? Así es, doctora, adelante. Veamos, pues, chicos, que la restauración matrimonial no depende tanto de lo que él cree que está dependiendo. Atención, él dice, el Señor me restauró a mí, y ahora ¿por qué el Señor no restaura mi matrimonio? Recordemos que en la Biblia se nos menciona en varios pasajes que los pecados tienen consecuencias, y que las consecuencias son dolorosas para el ser humano. En Números, capítulo 32, versículos 23, se nos dice que pueden estar seguros que nadie escapará de su pecado. Tengan por seguro que el pecado los alcanzará. Es decir, uno puede haberse arrepentido, sí, pero las consecuencias están allí. Y en Romanos, capítulo 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿qué ocurre? La muerte del matrimonio, porque aquí ha habido una muerte del matrimonio, ¿verdad? Con un divorcio. Sí, es la paga del pecado que él cometió. Él no ha sabido proceder como padre y tal vez como esposo, porque imaginemos, vamos a imaginar, porque esa parte no la conocemos, que la esposa era una buena esposa y una buena madre, y que la esposa le ha rogado, le ha implorado, le ha suplicado que él cambie su actitud con respecto al hijo. Y una madre, todas las madres que me escuchan saben, para ella no hay nada más importante que su esposo trate a sus hijos como ella cree que deben ser tratados, porque sus hijos salieron de su vientre y ella los va a defender con su vida. Entonces, cuando un hombre no sabe hacer eso, la mujer se enfría, inclusive en el nivel sexual, que él dice que ella de tanto en tanto lo complacía, seguramente por ser una buena esposa, sabiendo que él la necesitaba, y que él tenía la esperanza, pues, y seguía enamorado, pero él ha incurrido, quién sabe, en qué terrible falta que lo llevó a la cárcel, y eso mató su matrimonio. Entonces, él a través de oración, purificación y lectura de la Biblia, puede seguir esperanzado de que el Señor puede tocar el corazón de su esposa. Pero la gran pregunta que nos hacemos es, ¿supo él pedir perdón a su esposa de la manera en que se debe pedir perdón, confesando su pecado y no justificándose? Por ahí comienza la restauración. Y eso no nos queda claro en la carta, si él pidió perdón o no. Así es. Wow, qué tremendo. Dice, mi esposa ya se divorció, sigo a veces anhelando y a veces pensando que todo cambiará. Doctora, ¿ha visto casos donde se divorcian y luego después se enamoran y se vuelven a casar y vuelven a hacer una familia? ¿O eso no sucede, doctora? Ay, sí sucede, ¿sí? Esteban, gracias a Dios. Estas son las buenas noticias. Como no hay nada imposible para Dios, he visto numerosos casos. Inclusive vi un caso de una pareja que llevaba divorciada como 2 años, porque se fueron infieles mutuamente y los dos se acercaron al Señor de una manera tal que restauraron sus espíritus individualmente, y luego se encontraron de pura casualidad en la iglesia. Ahí se encontraron en la iglesia. Y entonces allí él le dijo a ella, para conversar, le pidió perdón de la forma más humilde y preciosa que se puedan imaginar. Ella también le pidió perdón a él. Comenzaron a conversar, a leer la Biblia, a orar juntos, y al cabo de cierto tiempo se volvieron a casar, y ahora ya llevan 10 años de feliz matrimonio, segunda etapa. Así que siempre hay posibilidad, pero la verdad sea dicha que tiene que él conservar su esperanza con realismo. Tampoco puede pretender creer que ella, la esposa, va a olvidar de la noche a la mañana. Ella tiene que sanar, hay que darle un tiempo. Así es, doctora, y realmente qué bonito que la gente pues esté tomando la decisión de llamar a personas profesionales como usted para pedir un consejo adecuado, un consejo que lo debe llevar a algo positivo. Ahora sí, doctora, pues ya para terminar, ¿cuál sería el consejo directo para este señor que está pasando por esta situación y que obviamente de todo corazón queremos que su hogar se restaure? Exacto, primero que pida perdón al hijo, porque tal vez al pedirle perdón al hijo la madre se comience a ablandar, ¿ah? Pero tiene que ser, si es que el hijo no quiere verlo, ¿no es cierto?,
tiene que ser de una manera en que la madre tenga constancia que él pidió, y podría ser una larga carta a mano. Hoy en día ya no se usa la cuestión manuscrita, pero es tan bello recibir una carta de alguien que va a pedir perdón sin justificarse y reconocer todos sus errores, o mandarle un email si prefiere, pero escribir con copia a la madre, pedirle perdón al hijo número 1, luego pedirle perdón a ella por no haber sabido ser el esposo que ella necesitaba a su lado, y después de haber pedido perdón, comenzar a orar para que el Señor obre en los corazones del hijo y de la esposa, inclusive de la suegra. También tendría que pedirle perdón a la suegra porque parece que fue violento con ella. Así y entonces después de esto, el Señor comenzará a purificar los corazones de esas personas que han sido heridas, a cerrar las heridas, y una vez que las heridas hayan cerrado, sí podría haber una restauración matrimonial, pero él tiene que darle tiempo al tiempo para que ellos puedan sanar. Muchas gracias, doctora, por darnos esa excelente explicación de cómo restaurar un matrimonio. Doctora, si el público desea comunicarse con usted, ¿cuál es el número? Por favor, recuérdelo. Y tenemos un teléfono para que me envíen mensajes de texto, porque como ando ocupadita, con mensajes de texto me organizo mejor, al 305-332-1170, con su nombre, 305-332-1170, y los invito a visitar mi página web, ladoctoraamor.com, la palabra doctora toda completa, donde encuentran mis libros, siendo el último Al rescate de tu comunicación de pareja, que es utilísimo para mejorar la relación amorosa, y también están ahí mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo, chicos, que Dios me los bendiga mucho, y a todos los oyentes. Muchas gracias, doctora, bendiciones, cuídese, pásesela súper bien. El próximo martes en punto de las 8 de la mañana estará nuevamente con nosotros con un caso diferente, la doctora Amor, la doctora Cecilia Alegría. Esta es tu emisora. Que ponen una variedad de música que me gusta. Y es la mejor radio. El sonido de tu vida. Kroger presenta la receta para